Jesús, el personaje histórico de la Biblia. En este video veremos la realidad del plan mesiánico del Dios del Antiguo Testamento desenmascarado por el plan de la luz llamado el Cristo. Tomando como base que Jesús fue el personaje que Jehová el Dios del Antiguo Testamento tomó como candidato mesiánico para su pueblo elegido. Pero no esperaba que el Cristo tomara a su candidato mesiánico Jesús para transmitir su mensaje de luz a la humanidad. En Mateo capítulo 1 versículo 18 encontraremos el plan del Dios del Antiguo Testamento, el nacimiento de Jesús. Este fue el principio de Jesús. María su madre estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre el Hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En esta cita queda reflejado que el Dios del Antiguo Testamento, por medio de su ángel, transmitió el mensaje de que Jesús era el plan para salvar al pueblo de Israel, así queriendo hacer cumplir su promesa mesiánica en Jesús. A través de los años Jesús creció como un hijo apegado a las costumbres de los padres y su religión y costumbres, tanto así que Jesús fue circuncidado al 8º día de nacido. Y sabemos la historia de Herodes y todo lo que quiso hacer para matarlo, porque él no esperaba que un rey se instalara entre medio de ellos ni le quitara el puesto de ser un gobernante de los judíos. Así por eso la huida a Belén, de Belén a Egipto, y de Egipto a Galilea en el pueblo llamado Nazaret. En el libro de Lucas capítulo 2 versículo 41 relata la historia que todos los años subían los padres con Jesús a Jerusalén a festejar la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años y al terminar la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran, y hallándolo en el templo al tercer día con los maestros de la ley, echándoles preguntas y formulando respuestas, tanto que de su inteligencia todos se asombraba al escucharlo. Con esto comprueba la historia que Jesús fue nacido completamente bajo la religión de sus padres. En el capítulo 2 y el versículo 49 al 50 Jesús deja en claro que él tenía que estar en el deber de su padre, del cual en ese entonces sabía que era el Dios del Antiguo Testamento, ya que él estaba fomentado bajo la enseñanza del Antiguo Testamento toda su vida. En este canal hemos delatado a Jehová como aquel que se hizo pasar por Dios, el cual era el Cristo. Y vamos a comprobar que Jesús correspondía, que fue engendrado por el Dios del Antiguo Testamento por medio del Espíritu Santo, ya que él en Juan capítulo 8 versículo 41 Jesús dice estas palabras: Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos más que un solo padre, que es Dios. Entonces Jesús replicó: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino él me ha enviado. Dejando claro Jesús que por el Dios del Antiguo Testamento había sido enviado, porque él no lo declaraba como su padre, sino que él decía que el Dios del Antiguo Testamento, el cual los judíos declaraban como su padre, él lo había enviado. Por eso dice: porque de Dios he salido, no ha dicho de mi padre. Ya que Jesús había reconocido cuál era su verdadera esencia, por el cual por medio del Cristo había sido revelada hacia su persona.
Muchas personas a través de la historia han querido saber cómo fue la travesía de los 13 años perdidos de Jesús, que no aparecen en la Biblia, de los cuales hay muchos relatos: que estuvo en la India, que estuvo en muchos lugares de los cuales pudo haber obtenido la enseñanza del Cristo y recibirla como su propia imagen, para saber que el Cristo lo tomaría para dar el mensaje de luz. Asimismo, el Cristo haciéndole revelar que tomaría de él para poder desenmascarar al Dios del Antiguo Testamento, asimismo adoptándole en carne y haciéndole saber que su esencia natural es la luz y no la carne. Pablo expuso esto en su carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 14 en adelante, y dice: puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también participó de la misma condición, y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. De este modo, liberó a los hombres que por medio de la muerte pasan la vida como esclavos. Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la raza de Abraham. Así Jesús, tomando la condición del linaje de Dios de este mundo llamado Jehová, él tomó esa iniciativa por el cual fue encomendado a salvar al pueblo de Israel, pero revelada ahora por el Cristo, para que abrieran los ojos de al que quien estaban siguiendo quería su destrucción, así echando abajo lo que el candidato mesiánico tenía que cumplir. Por eso es que cuando Jesús regresó del desierto, no pudo entrar el Espíritu Santo a él, porque él ya contenía el Espíritu de Cristo en él. En la desobediencia de su padre terrenal, que fue el Espíritu de Jehová, llamado en el Nuevo Testamento como Espíritu Santo, fue tentado a ir al desierto para corrección de Jesús, para volver a la senda del camino que se le había encomendado. Pero Jesús, dejando que el Cristo analizara las cosas por él mismo, le ha recalcado al que en su momento se le llama diablo en el desierto, cuáles eran los textos que él había puesto para que se escribieran en su Antiguo Testamento, haciéndole reflejar que tenía que cumplirlos él mismo, porque Jesús ya había sido encomendado para otra tarea. Haciendo reflejar Jesús en su travesía por Israel y todos los pueblos circuncidantes que él no hablaba por su propia cuenta, sino que la voluntad del Cristo hablaba y hacía lo que él reflejaba. Eso lo encontramos en Juan capítulo 7 versículo 16 al 18. Juan capítulo 14 versículo 6. Juan capítulo 12 versículo 49. Y Juan capítulo 6 versículos del 38 al 40. Es por eso que Cristo en Mateo capítulo 23 versículo 8 en adelante dice estas palabras: y ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen solo un Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen llamar guía, porque ustedes no tienen guía más que Cristo. En su sermón deja reflejado que el Cristo habla a través de él y que él no es digno de alabanza, sino que es uno de nuestros hermanos más, dando también a conocer que así como nosotros, él ha sido salvado por medio del Cristo y ha sido utilizado para dar el mensaje de la luz a los hombres. En cuanto a la segunda venida de Jesús, versículo del 7 al 13, que dice: pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras no me vaya el protector, no vendrá. Ustedes me voy es para enviárselo. Cuando venga él rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio de pecado, por cuanto no creyeron en mí. Reflejando que Jesús venía a delatar al que se le llama Dios en el Antiguo Testamento, y haciéndoles ver que ese no era el verdadero camino, del camino de la justicia, porque yo voy al Padre y no me verán más. Haciendo reflejar que el Hijo del Hombre llamado Jesús no regresaría más a este planeta. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Y este último haciendo saber que el tiempo del Dios del Antiguo Testamento ya había sido marcado al declarar que era falso, que él era Dios y que él no le venía a servir a él sino al Cristo y a su Padre.
Y sigue la lectura diciendo: aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para que ustedes lo lleven ahora, y cuando venga el Espíritu de la verdad los que hará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dará lo que escuchó, y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo que yo he dicho para revelárselos a ustedes, y yo seré glorificado por él. Así que Jesús tenía que morir para poder enviar al mundo el Espíritu de la verdad, que se llama el Cristo, ya que el Cristo dejó reflejado a través de Jesús estas palabras que encontramos en Juan capítulo 14 versículo 6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. El Cristo es el que tiene que regresar en cada ser humano que escucha el mensaje de Jesús mientras estuvo vivo, ya que cuando murió en la cruz él consumó el acto del Cristo al decir: todo es consumado, o todo ha sido cumplido, dejando reflejado que el acto del Cristo había acabado en la muerte de Jesús en la cruz. Al declarar que el Cristo iba a resucitar al tercer día para formar una iglesia, quiso hacerse referido lo que Pablo de Tarso quiso decir en su carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 19 en adelante, que dice: hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Haciendo saber Pablo que había entendido que el Cristo tenía que ser formado en cada ser humano del planeta a través del mensaje de Jesús, por el cual él no esperaba que Jesús regresara, sino que el Cristo fuera formado en cada uno de sus hermanos y de los que escucharan el mensaje. Ya que Jesús no regresaría corpóreamente, ya que Jesús declara que no es de este mundo, ni su reino su mensaje era de este mundo en Juan capítulo 8 versículo 23 y Juan capítulo 18 versículo 36. Haciendo la diferencia entre Jehová de los ejércitos, sabiendo que Jehová es el gobernante de este mundo y de los reinos terrenales, declarado en Salmos capítulo 24 versículo 1, Salmos capítulo 22 versículo 28. Y Deuteronomio capítulo 34 versículo del 1 al 6. Jehová de los ejércitos es el dueño y Dios de este mundo, el cual es declarado como el príncipe de este mundo por Jesús, y a su vez reconocido por el texto donde Jesús está siendo tentado en el desierto por el Espíritu Santo. Al final se reconoce por el mismo texto que es el diablo, haciéndole saber del mismo diablo es el dueño de los reinos y del mundo, ya que le pide a Jesús reverencia a cambio de los reinos del mundo, asentándolo en la ciudad de Jerusalén, y haciendo saber el mismo diablo por el cual es tentado que él es el dueño y que él se lo puede dar. Es por eso que declaramos que el mensaje de Jesús no ha sido simple coincidencia, sino ha sido la forma de hacerle saber a la humanidad que existe un creador que es espíritu y no carne, pero al igual que no es dueño de este mundo, ya que el dueño de este mundo ha sido el diablo por muchas temporadas, pero Jesús vino a revelar al creador de este mundo y haciendo saber que no es dueño, sino que el reino del cual proviene el Cristo no es de este mundo, haciéndole la promesa a los hombres que serán llevados a la presencia de su Padre de Cristo, así como fue llevado Jesús. Por ahora lo dejaremos hasta aquí. En el siguiente vídeo que subamos al canal les haremos saber la farsa y el plan de la oscuridad por el cual el cuerpo de Jesús fue retomado para seguir con el plan de la oscuridad y tener cegada a la humanidad, que Jesús regresaría al mundo para destruirlo y tener un juicio, ya que el juicio Jesús y el Cristo declaran que ellos no tomarán juicio entre los humanos. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 12 versículo 46 al 50, que dice: Yo he venido al mundo como luz para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará en el último día, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre al enviarme me ha mandado, que debo
debo decir y cómo debo decir las cosas. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo ha mandado el Padre, haciendo reflejar que él no tomará ni su Padre juicio sobre los humanos, sino que él viene para la salvación. En el siguiente vídeo, veremos cómo es que la oscuridad vuelve a retomar su caso del Mesías para poderlo aplazar en el día de Jehová, que no será de luz sino de tinieblas, y destrucción para el mundo. Comparte este vídeo para que este mensaje llegue a más personas.